En cada rincón de México hubo oficios que marcaron una época y le dieron alma a nuestras calles. Eran trabajos humildes, llenos de destreza y corazón, que formaban parte del paisaje diario. El afilador que anunciaba su llegada con un silbido agudo, el lechero que dejaba botellas de vidrio al amanecer, el bolero que dejaba los zapatos como nuevos mientras platicaba con los clientes. Eran tiempos en los que todo se hacía con las manos y con orgullo, oficios que no solo resolvían necesidades, sino que también tejían lazos en la comunidad. Cada uno tenía su lugar, su clientela, su historia. Hoy, muchos de ellos han desaparecido. La modernidad los fue borrando poco a poco, pero su recuerdo sigue vivo en la memoria de quienes los vieron pasar, porque esos trabajos no solo daban sustento, también le daban identidad a un México que ahora parece muy lejano. Antes de las cámaras de seguridad, los alarmas y los grupos de WhatsApp, existía una figura discreta pero esencial: el sereno. Con su lámpara en mano, su bastón de madera y su silbato colgado del cuello, recorría las calles mientras el resto del vecindario dormía. Era el guardián silencioso de la noche. Su trabajo era cuidar, estar al tanto de cualquier movimiento extraño, ayudar en emergencias o simplemente ser ese rostro confiable que todos conocían. Algunos llevaban un cuaderno para anotar sucesos, otros daban rondines con un perro fiel. Muchos tenían décadas haciendo lo mismo y sabían los nombres de todos en la cuadra. No portaban armas, pero su presencia bastaba para mantener el orden. Hoy, los serenos casi han desaparecido. Quedan apenas en algunos pueblos o barrios antiguos, pero quienes los recuerdan saben que eran más que vigilantes. Eran símbolo de confianza, respeto y comunidad. Eran los ojos del vecindario cuando todos los demás dormían. Antes de los refrigeradores modernos y las leches en Tetra Pak, existía un personaje indispensable en cada colonia: el lechero. Su jornada empezaba cuando apenas clareaba el cielo, montado en una bicicleta adaptada, un carretón tirado por burro o incluso a pie con sus canastas colgando, iba casa por casa repartiendo botellas de vidrio llenas de leche recién ordeñada. Su silbido, su voz o el simple sonido de las botellas chocando entre sí avisaban su llegada. Las familias dejaban las botellas vacías y el dinero en las puertas o en pequeñas canastas colgadas con cuerda desde los balcones. A veces la leche venía con natas espesas arriba, de esas que las abuelas usaban para hacer café con leche o pan con nata. El lechero era puntual, confiable y conocido por todos. Formaba parte de la rutina, del olor a mañana, de los desayunos compartidos. Hoy, su figura ha quedado en el recuerdo, como una estampa de otro México, más cercano, más sencillo, donde la leche no venía del súper, sino de una bicicleta que cruzaba la calle al amanecer. Hubo un tiempo en México en que no se necesitaba ver el reloj para saber que el día avanzaba. Bastaba con escuchar ese silbido agudo y prolongado que rompía el silencio de la calle. Era el afilador de cuchillos, ese hombre que empujaba su bicicleta o su carrito con una rueda giratoria de piedra y que convertía el filo opaco en una herramienta nueva, lista para seguir cocinando historias. Pasaba por las colonias lentamente, con su silbato de metal que todos reconocíamos de inmediato. Las amas de casa salían con tijeras, cuchillos de cocina, navajas viejas o machetes, y esperaban pacientemente mientras él, con maestría y precisión, les devolvía la vida. No cobraba mucho, pero su trabajo era indispensable. En cada barrio había uno, y su visita era parte de la rutina. Hoy, su silbido ya no se escucha. Las cocinas se llenaron de cuchillos desechables y la piedra del afilador quedó en silencio, como un eco de ese México que ya se nos fue. Entrar a la barbería de antes era como entrar a otro mundo, un mundo de sillas giratorias de piel gastada, de espejos enormes con marcos de madera y de paisajes pintados a mano colgados en las paredes, montañas, ríos, venados entre árboles o algún atardecer sobre el campo. De ahí su apodo, barbería de paisajito. El barbero no solo cortaba el cabello, también arreglaba bigotes, perfilaba patillas y afilaba su navaja con una correa de cuero antes de dar una afeitada al ras, con espuma espesa y toalla caliente. Era meticuloso, paciente y orgulloso de su arte. Sus movimientos eran precisos, casi ceremoniales, pero lo más valioso era la conversación. Ahí se hablaba de todo, del fútbol, de política, del barrio, de las últimas noticias o del clima. A veces incluso se daban consejos de vida. El barbero conocía a todos, y todos confiaban en él. En los días en que hacer una llamada no era tan simple como marcar un número desde el celular, existía una figura esencial en las telecomunicaciones mexicanas: la operadora telefónica. Esas mujeres, con voz amable y precisa,
eran quienes hacían posible que dos personas pudieran hablar, aunque estuvieran a kilómetros de distancia. Sentadas frente a enormes paneles llenos de cables y luces, conectaban manualmente una línea con otra. ¿Qué número desea? Espere un momento, le comunico. Eran frases comunes que repetían decenas de veces al día. Su trabajo requería agilidad, concentración y una voz siempre serena. No solo enlazaban voces, también escuchaban historias, urgencias, despedidas, declaraciones de amor o noticias importantes. Aunque no participaban, muchas veces fueron testigos anónimos de la vida íntima de un país entero. Hoy, con la telefonía digital y la mensajería instantánea, su labor ha quedado en el olvido. Pero quienes vivieron esa época recuerdan que detrás de cada llamada importante había una mujer con audífonos, una sonrisa invisible y una voz que hacía posible la conexión. Antes de los correos electrónicos, de los mensajes instantáneos y de las llamadas internacionales, había un sonido que unía a los mexicanos a través de la distancia, el repiqueteo del telégrafo. Y detrás de ese código de puntos y rayas estaba el telegrafista, un hombre o mujer con oído fino, dedos veloces y mente aguda. Su oficina era pequeña, con una mesa de madera, un aparato de telégrafo y una ventana donde los clientes llegaban con papeles en mano, dictando mensajes urgentes, noticias familiares o trámites oficiales. El telegrafista traducía esas palabras al código Morse, las enviaba por líneas invisibles, y al otro lado del país alguien recibía lo que para muchos era la única forma de comunicarse. Era respetado, necesario, un intermediario entre voces lejanas. Tenía el poder de unir a personas separadas por montañas, desiertos o ciudades enteras. Hoy, su oficio ha sido sepultado por la tecnología. Las oficinas de telégrafos están cerradas o vacías, y sus teclas han enmudecido. En un México donde no había estufas modernas ni gas en cada hogar, el calor de la cocina venía del carbón, y el carbón lo traía el carbonero. Con sus manos ennegrecidas, su rostro curtido por el sol y su andar firme, recorría las calles empujando un diablito lleno de costales, o montado en un burro que dejaba un rastro de polvo y humo. Gritaba fuerte para anunciar su llegada. ¡Carbón del bueno! ¡Llévelo, señora! Y las amas de casa salían con su cubeta o su canasto para comprar una medida, o un cuarto, según lo que alcanzara. Lo mismo era para la estufa de comal, que para el brasero del baño o el anafre donde se calentaba el café de olla. El carbonero conocía el barrio, sabía quién fiaba, quién pagaba con moneditas y quién le ofrecía un taco a cambio. Era parte de la rutina diaria, como el panadero o el lechero. Su silueta cubierta de hollín era común en los mercados, los callejones y los pueblos. Bastaba escuchar ese silbido largo, agudo, casi fantasmal, para que todos en la casa supieran que había llegado. El camotero. Ese sonido salía del pequeño escape de vapor en su carrito metálico y recorría las calles como un canto dulce entre el bullicio de la tarde y el silencio de la noche. El camotero empujaba su carro humeante con paso tranquilo. Dentro, los camotes servían lentamente, igual que los plátanos morados envueltos en el vapor que les daba ese sabor único. Los servía calientitos, partidos a la mitad, bañados con leche condensada o miel de piloncillo. Una delicia sencilla que sabía a infancia. Era más que un vendedor ambulante. Era parte del paisaje urbano, parte de la rutina nocturna, parte de las costumbres que se fueron apagando con el paso del tiempo. Hoy quedan muy pocos, y ese silbido apenas se escucha en algunas colonias viejas. Había un tiempo en México en que no necesitábamos golosinas importadas ni envolturas brillantes para ser felices. Bastaba ver venir al merenguero, con su bandeja de madera llena de nubes azucaradas envueltas en papel rosa o azul, para que el corazón de los niños latiera más rápido. Los merengues, suaves, dulces y frágiles, se deshacían en la boca como una caricia. Algunos los vendían por pieza, otros en torres apiladas dentro de bolsas de celofán. El merenguero caminaba bajo el sol o en las plazas, a veces en las afueras de la escuela o en los mercados, ofreciendo su producto con una sonrisa tímida y una voz casi apagada. Merengues. Pocos recuerdan su nombre, pero muchos aún pueden imaginar esa bandeja cubierta con un trapo, los merengues formaditos como soldaditos de colores y el momento mágico en que se elegía el más grande o el más blanco. Hoy ya casi no se ven. Fueron desplazados por dulces industriales y botanas modernas, pero en la memoria de quienes los probaron, el merenguero sigue caminando, llevando dulzura, en silencio, por las calles de aquel México que ya no está, pero que vive en nosotros.
Mientras el público se sumergía en historias de amor, aventuras, risas o suspenso, escondido allá arriba, en lo alto de la cabina de proyección, trabajaba un personaje silencioso y clave, el proyeccionista de cine. Él era quien hacía posible que la pantalla cobrara vida. No se le veía, pero se le sentía. Cuando la imagen temblaba o se desenfocaba, la gente volteaba instintivamente hacia la cabina, como pidiéndole que arreglara la magia. Y él lo hacía, sin aplausos, sin reflectores, pero con oficio. Su espacio olía a polvo de película, a engranajes calientes y a historia. Entre paredes llenas de afiches viejos, bobinas de metal y lámparas potentes, pasaba horas y horas regalándole al mundo la posibilidad de soñar. En los días en que tener una foto era un lujo y no una costumbre diaria, existía un personaje entrañable que recorría plazas, ferias y parques con una cámara enorme montada sobre un tripié de madera. El fotógrafo de rollo vestía sencillo, pero su cámara era imponente. Algunos le decían minutero, porque entregaba las fotos reveladas en cuestión de minutos, ahí mismo, en la banqueta. Tenía una tela negra que usaba para enfocar con precisión, una cajita para guardar los químicos, y manos que sabían mezclar el tiempo, la luz y el alma en un solo disparo. Te acomodaba bien. Párate derecho, no te muevas, mira al pajarito, y luego, clic. En ese instante, capturaba bautizos, paseos familiares, enamorados tomados de la mano o niños de domingo con ropa nueva. Hoy, las cámaras están en todos los bolsillos, pero la magia de ver una foto aparecer poco a poco sobre el papel, bajo la mirada paciente del fotógrafo, ya casi no existe. Sentado en su banquito de madera, con su caja llena de betunes, cepillos y trapos, el bolero era mucho más que un limpiabotas. Era confidente, amigo, cronista de calle. Siempre presente en las plazas, afuera de las oficinas, en los portales o junto al mercado, ofrecía un servicio que combinaba destreza con conversación. Con manos hábiles y paciencia, devolvía el brillo a unos zapatos maltratados por el polvo, el sol o el paso del tiempo. El ritual era casi sagrado. Primero el cepillo seco, luego el betún con esponja, después el trapo girando con ritmo y fuerza hasta que el cuero parecía espejo. Mientras tanto, hablaba. De política, de fútbol, del clima o de los chismes del barrio. Tenía la sabiduría del que escucha sin juzgar, del que ha visto pasar la vida desde el mismo rincón durante años. Cada bolero tenía su estilo, su caja única, su lugar ganado a pulso. Algunos eran tan famosos como los personajes a los que atendían. Hoy quedan pocos y son casi reliquias urbanas, pero en el recuerdo de muchos aún vive ese sonido del cepillo y ese brillo impecable que anunciaba el fin de una buena charla. Hoy, muchas de esas voces ya no se escuchan, muchos de esos oficios han quedado en el olvido, reemplazados por máquinas, aplicaciones o simplemente por el paso del tiempo. Pero en la memoria de quienes los vivieron, aún resuenan los silbidos, los gritos de venta, el olor del carbón, el brillo del betún y las historias contadas entre tijeras, cepillos o botellas de leche. Recordarlos no es solo un acto de nostalgia, es un homenaje a la gente trabajadora que con su esfuerzo y sencillez construyó el México de antes. Un México de oficios, de cercanía, de confianza y de comunidad. Porque aunque el mundo cambie, hay cosas que viven para siempre, en la memoria, en el corazón y en los rincones de nuestras calles antiguas.